mañana, Señor, coloco a mi familia en tus manos, Señor. A mi hogar en tus manos, Señor. Todos mis pensamientos son tuyos, mi Dios. Mi corazón ya te lo he entregado, mi Dios. Por eso toma tú, Señor, la dirección de mi vida. No permitas, Señor, que mis pasos se desvíen al propósito que tú tienes para conmigo y para con mis hijos y para con mi hogar y toda mi descendencia, Señor. En tu santo nombre, Padre amado, yo reprendo toda apatía, Señor. Yo reprendo toda duda, reprendo todo desánimo, reprendo todo aquello que quiera quitarle a mi vida y a mi familia la salvación que tú me diste en la cruz. Padre, yo te doy gracias hoy, porque hoy yo puedo decir que soy tu hijo. Yo puedo decir hoy que hoy yo tengo eternidad con Dios, gracias a que tú me amaste tanto y te entregaste en la cruz por mis errores. Gracias, Señor, porque hoy soy libre, Señor, para adorar y glorificar tu santo nombre. Abre mis labios cada día para que mis labios entonen alabanza al que vive, Señor. Como dice el Salmo, Señor, mientras tú nos des vida, Señor, mientras tú nos permitas respirar, todo lo que respire te alabará y yo te alabaré, mi Dios. Gracias te doy en esta hermosa mañana, Señor. Mi Dios, hoy que compartimos tu palabra, hoy que tu palabra es expuesta a tu pueblo, Señor, yo te pido que tú puedas, Señor, hacernoslas entender, comprender y que podamos, Señor, ver las cosas como tú deseas, Padre amado. Que tu palabra, Señor, pueda ser atesorada en mi corazón y que nadie pueda arrebatarla de ese lugar, porque allí es donde tiene que morar por la eternidad. Tu palabra da vida, Señor. Tu palabra, Señor, nos da la visión correcta como debemos de andar en este mundo. Gracias te damos por cada uno de los hermanos que han traído, Señor. Te pedimos que sigas trayendo, Señor, a este lugar donde lo único que hacemos es exaltar tu nombre y aprender para nosotros poder presentarnos como obreros, como hijos tuyos que no tengan que avergonzarse, Padre amado. Te alabamos, Señor, recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le doy un fuerte aplauso a su Dios. Gloria a Dios y a su nombre. ¿Quién vive? Cristo vive, gloria a Dios. Dele una sonrisa al que tiene al lado y dígale: Cristo te ama. Gloria al Señor. Y a su nombre. Gloria al Señor. Hermano, vino hoy con las ganas de aprender, las ganas de que el Señor hable a su vida. Gloria a Dios. Hermano, hoy el Señor me ha dado la inquietud de hablar sobre las cosas que van a pasar al final de los tiempos, como está escrito en Apocalipsis. Y el tema que hoy quiero compartir con el pueblo de Dios es la victoria que tenemos en Cristo Jesús. La victoria de Cristo en la cruz. Nosotros, hermanos, muchas veces no comprendemos por qué el motivo de adoración a Dios, por qué tanta entrega a Dios, por qué, o sea, hay personas que dejan todo por seguir a Dios. Hace unos años, cuando yo iba comenzando en Cristo Jesús, un amigo que él fue el que me invitó a la iglesia, yo lo veo a un lado de donde yo estoy en la iglesia con mi familia, y él está llorando y llorando y llorando y quebrantado, hermano, de una manera que yo decía: ese hombre tiene que tener muchos pecados para estar llorando de esa manera. Eso era lo que me venía a mi mente. Ese hombre tiene que haber matado a alguien mínimo para llorar de esa manera. Hasta que yo lo experimenté, hermano, y puedo ver ahora que ese hombre no lloraba porque tenía pecados, sino porque él en su corazón sentía un agradecimiento muy grande con Dios por todo lo que ha hecho en su vida, y primordialmente por sacarnos de donde estábamos para traernos a servirle a Él por la eternidad. Y a su nombre. Ahora yo entiendo las lágrimas de aquel varón, cómo nosotros podemos ver en la palabra de Dios la magnitud del amor de Dios al entregar a su Hijo por nosotros, lo que no merecíamos ser salvos, lo que no merecíamos ni siquiera que Dios nos dé alimento o que Dios nos permita estar con vida, porque el ser humano ha hecho muchas maldades aquí en la tierra. Todas las calamidades que están en la tierra: muerte, destrucción, drogadicción, prostitución, masacre, homicidio, a las personas que le quitan los órganos y los venden. Todas esas maldades es causa del ser humano, y si Dios decidiera hacer juicio hoy, no quedaría nadie en la tierra.
Porque una de las cosas que nosotros o el ser humano ha creído, que después que muere, nada más va a pasar. Después que partamos de este mundo, nada va a pasar. No, la palabra de Dios nos muestra cómo van a acontecer, cómo han acontecido las cosas desde el inicio y cómo terminarán en el final. Y por eso en el día de hoy, yo quiero que nosotros podamos aprender en el libro de Apocalipsis. Usted se va en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1 porque a partir de este domingo, si Dios lo permite, vamos a empezar a aprender lo que dice Apocalipsis. Porque muchas personas pueden ver Apocalipsis como algo despiadado de parte de Dios. Como algo que Dios es tan malo que va a destruir todo, que Dios va a terminar con todo. Bueno, así podemos pensar muchas personas, pero Dios en Apocalipsis lo que nos está demostrando es que ya lo que va a acontecer ya está escrito, ya Dios nos está alertando para que nosotros tengamos el conocimiento. Dios no quiere que nosotros pasemos o que nosotros vivamos esa historia o que la humanidad viva esa historia y quiere apartarnos para la gloria de Él y a su nombre. Porque lo que viene en el libro de Apocalipsis, los sellos, la ira de Dios, es porque Dios va a dar lo que el hombre ha sembrado en la tierra y a su nombre. Y si el hombre ha sembrado destrucción, entonces el hombre recibirá destrucción. Si el hombre ha sembrado mal, entonces recibirá lo que ha sembrado, eso mismo cosechará. No es que Dios odie a la humanidad, porque la palabra de Dios dice que Dios es amor, y a su nombre. Pero Dios es un Dios justo, y si tú haces mal al prójimo, crea que a ti no te va a ir bien. Entonces la justicia de Dios tiene que dar al ser humano lo que el ser humano merece. Ahí es donde vemos el amor de Cristo en la cruz. Cristo colocándose allí en nuestro lugar para que nosotros podamos ser salvos de la ira venidera de nuestro Dios. Y a su nombre. Yo quiero que usted le brinde un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. La gloria y la honra es para nuestro Dios Todopoderoso, para el Cristo Redentor y para el Espíritu Santo que mora aquí en su pueblo. Gloria al Señor. Yo quiero que usted lea, y no solamente lea en esta mañana, sino que usted pueda cada día leer, interesarse por leer esta escritura, porque lo que está en Apocalipsis es algo que todavía no se ha cumplido o no ha llegado a cumplirse en totalidad, pero poco a poco nuestros ojos verán este cumplimiento, o si no las próximas generaciones. Pero si Dios lo ha determinado, así se cumplirá. Recuerden a Cristo decir, cuando usted vean guerras y rumores de guerra, pestes, cuando ustedes vean todas estas cosas, nación contra nación, todavía no es el fin. Todavía no es lo que Dios ha preparado para el final, sino que son principios de dolores. Es decir, que está pronto a comenzar lo que ya Dios determinó. Y le dio a su profeta Juan para que Juan pudiera decirle a su pueblo que se guarde porque Cristo viene pronto. Y a su nombre. Gloria a Dios. Leemos el libro Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Leemos para la gloria de nuestro Señor. Dice las Escrituras, la revelación de Juan que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Dígalo fuerte. ¿Cuándo? Pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dice el verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de todos los reyes de la tierra, al que nos amó, y a su nombre, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre,
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Por él, sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Gloria al Señor y a su nombre. Gloria al Señor. En el libro de Apocalipsis, hermano, acá comienza Juan, primero que todo, hablando sobre la revelación que había recibido de parte de Dios para exponer a su pueblo. Y aunque Juan escribe esta profecía, yo creo, o yo me imagino, o yo pienso que cuando Juan trae la profecía a las 7 iglesias, muchas personas no creen en lo que Juan le dice, y a su nombre. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano está acostumbrado a ver para creer. Lo que Juan está diciendo es algo que ya Dios ha determinado que se cumplirá, y quiere alertar a su pueblo, y no solamente a su pueblo, sino a la humanidad, que pronto vendrá la ira de Dios al mundo y que nada lo va a detener. Por mucho que una persona ore: Señor, que no pase, ora, deténlo, Señor, Dios no puede detener lo que ya Él ha plasmado en las Escrituras como testimonio de que todo se va a cumplir. Cuando Cristo vino al mundo, cuando Cristo caminó en el mundo, las personas veían el milagro de Jesús, pero no creían en Jesús aún por sus milagros. Cuando matan a Cristo en la cruz, aún todavía sus discípulos dudan de la promesa de la resurrección. Recuerden a Tomás cuando le dijeron los discípulos: Tomás, hemos visto al Señor, el Señor resucitó. Ellos en incredulidad, Cristo se les tuvo que presentar para que ellos creyeran lo que Cristo prometió. Diga conmigo: lo que Cristo promete, lo cumple. Y Él prometió resucitar al tercer día, pero ellos estaban tristes, lamentándose, llorando, orando, pero se le olvidó la promesa que Cristo le había hecho. Cuando Cristo ve a ellos, Tomás no estaba allí, y Tomás dice: tengo que ver para creer. Tengo que meter mis dedos allí donde él le metieron la lanza. Tengo que verlo para creer. Y el Señor se le presenta a Tomás y le dice: Tomás, mete tu dedo aquí en mi costado para que tú creas. Pero más bien, bienaventurado es aquel que no vio y creyó. Y a su nombre. Entonces podemos entender
o podemos ver en la palabra que la fe en las promesas de Cristo, la fe en la promesa de Dios es un regalo donde Dios nos permite abrir nuestros ojos y creer lo que Él está diciendo. Lo que Dios ha escrito en su palabra, para algunos quizás es un libro de cuentos de hadas, cuentos de camino, una historieta o alguien que algo inventó, y eso es entendible porque quizás en un tiempo tú también estuviste en el mismo lugar. Pero ahora veo la bendición de Dios, que al creer en la palabra, Él, cuando pasa el tiempo, Él me da evidencia de lo que está aquí, se está cumpliendo, se cumplirá y dará en el fin de los tiempos, se determinará con exactitud todo lo que ya Dios dijo. Nada de lo que está aquí en la palabra quedará fuera del cumplimiento, porque Dios dijo: cielo y tierra pasará, mas la palabra, ella se va a cumplir en totalidad. Cristo murió, la promesa se cumplió, la humanidad lo crucificó. Ahora, para la gloria de Dios, muchos han creído en su nombre, y para ellos es esta palabra que Dios hoy nos da. Para las iglesias, para que cada día nosotros podamos entender que Cristo tuvo la victoria en la cruz, que gracias a que Cristo murió, gracias a que Cristo pagó, tú y yo no vamos a pasar por la ira venidera que Dios tiene preparada para aquellos que han hecho mal. Y a su nombre. Es un regalo. Tomás fue incrédulo, Tomás no creyó. Muchas personas todavía dicen que eso es falso. Desde que Cristo está diciendo que viene y no ha venido, hermano, crea que va a venir. Y dice la palabra que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Para que aquellos que decían que no venía, lo vieran. Para aquellos que dijeron: se ha tardado tanto, la palabra de Dios dice que para nosotros 1000 años, para Dios es un día. Si ha ido 2000 años, para Dios han pasado 2 días. Si han pasado 4000 años, para Dios son 4 días. El tiempo tuyo no es como el tiempo de Dios. Tú dices que Dios se ha tardado. La palabra de Dios: no creas que Dios ha tardado. No creas que Dios se está tardando, como muchos tienen por tardanza la venida del Hijo de Dios. Pronto va a venir Cristo en su gloria con sus ángeles, y todos le verán. Pero también dice la palabra que muchos se lamentarán. Muchos se lamentarán, y ahí es donde dice la palabra: ay, ay, ay. Muchos dirán: ay, ay, ay. Se lamentarán. ¿Por qué? Porque Dios no ha tomado su potestad para condenar a la humanidad. No, Él ha tomado su potestad para condenar la maldad que está dentro de la humanidad, y quiere sacarnos a nosotros de ese círculo de maldad que está en la tierra. Y a su nombre. Porque el que hace maldad en la tierra se constituye enemigo de Dios. El que comparte lo malo se constituye enemigo de Dios. Y Dios no quiere que tú seas su enemigo, sino que Dios quiere que tú seas su amigo. Y a su nombre. Por eso podemos ver la victoria que tenemos en Cristo Jesús. La victoria que tenemos en Cristo Jesús. Cristo, dice la palabra del Señor, el Cordero inmolado, el único que tiene ahora la autoridad de abrir los sellos, lo que vamos a leer más adelante, si Dios lo permite, en los próximos domingos. El único que es digno de abrir los sellos, porque es el único puro y perfecto para poder abrir los libros del fin. Entonces dice la palabra del Señor que el Cordero perfecto ya pagó en la cruz el precio por nuestros errores. Las Escrituras dicen: soy salvo por gracia. No merecen ustedes que Cristo se haya entregado en la cruz. Ustedes no merecen que Cristo haya venido a la tierra despojándose de su gloria para hacerse hombre, para que pudiera pagar un hombre por sus errores. No lo merecíamos. No lo merecíamos, pero Dios nos ama tanto, como dice Juan 3:16, que de tal manera Dios nos ama que entregó a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros no pasemos por la tribulación, para que nosotros no pasemos por la ira de Dios. Entonces ahora Dios en la cruz viene y desahoga su ira en Cristo Jesús, crucificándolo, clavándolo, azotándola y derramando su ira, la ira que tenía que ser descargada en todos nosotros y en todas sus iglesias. Cuando Cristo dice en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Es porque Cristo estaba lleno de pecado, el pecado de aquel que lo ha confesado como su Señor y su Salvador.
Cristo sintió el dolor, un dolor tan grande, incomparable con cualquier dolor aquí en la tierra. Cristo ha pagado en la cruz para hacernos libres. Y a su nombre. Cristo ha pagado en la cruz para hacernos libres. Y yo quiero que eso es lo que usted comprenda en este día. Hoy nosotros, aquellos que fueron lavados, como acabamos de leer, por la sangre del Cordero, por la fe del Hijo de Dios, aquellos hoy son llamados libres. Hoy somos llamados libres. Nosotros podemos entender la libertad como la persona que no está atada a algo o a alguien, ¿sí o no? Y a su nombre, porque si está atado o está encarcelado, crea que no es libre. Es libre cuando la persona ya no está atado a algo. Y la palabra de Dios dice que ya Cristo primero nos desató de las ligaduras de Satanás. Y a su nombre. Ya nosotros estamos libres. Ya el diablo no puede condenarnos porque no tiene autoridad sobre mi vida. Porque yo era pecador. Estaba condenado al pecado. Pero Cristo, cuando me limpia la cruz, yo quedo sin pecado. Y el diablo no tiene arte ni parte en mi vida. Y a su nombre. Ya Dios me hizo libre. Ya el diablo no puede condenarme. Ya el acusador no puede acusarme. Ya no puede venir por mi alma el día que yo parta. ¿Por qué? Porque él ya no tiene nada sobre mi vida. Y a su nombre. Entonces puedo ver que Cristo me hizo libre en la cruz. Libre de Satanás. Pero no solamente de Satanás, sino que me hizo libre de mi conciencia. Y a su nombre. Una conciencia que me guiaba a hacer lo malo. Una conciencia que era esclavo de mis pensamientos. Ahora mis pensamientos son de Dios. Porque ya ahora Cristo me hizo libre de mi mentalidad. También Cristo nos hace libre de la ley y del pecado. Recordemos que la palabra de Dios fue escrita a través de leyes dadas a los hombres. Que los hombres hasta el día de hoy siguen quebrantando la ley de Dios. Ya nosotros no somos esclavos de la ley que Dios dio al pueblo de Israel. Nosotros ahora estamos atados a la ley de Cristo. Y usted sabe cuál es la ley de Cristo, porque ese es el fundamento de nuestra iglesia. Cristo dijo: ámense los unos a los otros, y así estarán cumpliendo la ley. Y a su nombre. Porque el que ama a su prójimo guarda el mandamiento que dice: no mentirás. Porque el que ama no miente a su prójimo. Y a su nombre. El que ama no mata a su prójimo, porque aquel que ama a su prójimo no le mata. Aquel que ama a su prójimo no le hace cosas indebidas, no le blasfema, no le hace cosas que dañen al prójimo si cumplen el mandamiento que Cristo Jesús le dejó. Y Cristo le dejó mandamiento a sus discípulos, y Cristo le dejó mandamiento a esa iglesia. Ámense los unos a los otros. Así como el Padre me ama, así yo los amo. Y así ustedes sean uno, como yo y el Padre somos uno. Y a su nombre. Ese es el mandamiento que Dios nos dejó. Ya no somos libres para estar cumpliendo y volver a los rudimientos de este mundo, al rudimiento que Dios le dio al hombre, pero que el hombre sigue quebrantando. Porque el hombre se sabe la Biblia, o aquel hombre judío se sabe la Biblia, pero ese mismo hombre que se sabía la Biblia crucificó a Jesús. Y a su nombre. Aquel que decía: no matarás, mató al Hijo de Dios en la cruz. Y hasta el día de hoy siguen pecando, aún todavía teniendo la palabra de Dios en su mano. Ya nosotros no somos esclavos de la ley, ni esclavos del pecado. Antes, hermanos, como niños éramos llevados a hacer el mal. Pero ahora entendí que Cristo me hizo libre del mal. Y a su nombre. Antes, hermanos, nosotros éramos esclavos de la mentira, éramos esclavos de la codicia, de muchas cosas, hermano. Y yo quiero que usted hoy le dé gloria a Dios, porque si no has sido libre hoy, Dios te ayudará a que tú seas plenamente libre, porque escrito está. Escrito está en la palabra del Señor, que aquel que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Es una promesa que Dios te da. Es una promesa que Dios nos da. Quizás ayer te costó, pero hoy el Señor vino para que tú seas libre a través de su palabra. Y a su nombre. Porque el Señor lo declaró: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ya yo no soy libre para hacer las cosas malas, porque esas mismas cosas malas me pueden condenar por la eternidad.
Y a su nombre. Nuestro Señor Jesucristo hizo posible mi libertad, como dice la palabra de Dios, del infierno. Las Escrituras enseñan que cada persona en la tierra, como todo hombre que ha hecho mal aquí, tiene un acta donde están allí escritos todos los errores que el ser humano ha hecho mientras ha vivido. Es decir, que todas las mentiras, engaños, todos los dolores de cabeza a tu padre, a tu madre, toda la maldad que hemos podido hacer en la tierra, todo está escrito, porque de eso hoy somos acusados delante de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Cristo tomó todos esos actas y decretos y los rompió. Por eso hoy nosotros somos libres del infierno. Hay muchas personas que no creen en el infierno. Hay muchas personas que dicen, incluso creen que después de esta vida todo se va a desaparecer. Otros tienen una imaginación mayor y dicen que van a encarnar en algún tipo de animal, que no van a morir. Escuchen bien lo que le voy a decir. El hombre puede creer muchas cosas. El hombre puede pensar muchas cosas. El hombre puede ignorar todo lo que dice Dios, pero aún así no se librará lo que ya Dios estableció en su palabra. El desconocimiento de la ley no te hace inocente delante de ella. Y a su nombre. El que tú desconozcas que tú eres culpable no te hace inocente. Sigue siendo culpable, porque hay un juez justo que hoy nos permite a nosotros tener un abogado justo, y la humanidad lo rechaza. Y a su nombre. Ese Dios que muchos dicen, Dios no puede hacer todo lo que dice Apocalipsis porque Dios es amor. Dios, porque te ama, envió a Cristo Jesús. Dios, porque te ama, te muestra su amor y misericordia. Dios, porque te ama, te muestra la salida para que tú no pases lo que ya está establecido, porque así va a ser. No se puede borrar, no se puede quitar. ¿Sabe por qué? Porque ya está sellado. 7 sellos tiene, y el sello, en cada uno de los sellos de este pergamino o de este libro está la mano de Dios, que la selló para que el día que Dios determinó se cumplan todas las cosas, y allí será el fin de toda la palabra de Dios. Ahí será el fin de todo lo que ya Dios ha establecido en su hermosa y santa palabra. Muchas personas no creen en el infierno, pero realmente si nos ponemos a analizar qué es el infierno, porque yo soy libre del infierno, yo soy libre para servir a Dios en mi potestad, si yo lo decido. Porque esa es otra cosa, como una hermana me dijo estos días, obligado, yo no quiero servirle a Dios. Yo le dije que Dios no quiere que tú le sirvas obligado. Dios no quiere que nadie le sirva obligado, y tampoco por interés. Dios quiere que tú veas. El Señor te dice, esto es lo que el mundo ofrece, esto es lo que yo ofrezco, tú decides. Pero yo te aconsejo que escoges lo que yo te doy, porque lo que yo te doy es bueno. Lo que yo te doy permanece para siempre. Lo que yo te doy es lo que yo he creado desde el principio para ti. Y el ser humano lamentablemente lo ha corrompido. Dios no obliga a nadie. Dios no quiere que nadie le obliga. Yo creo que llegará un momento donde muchas personas vendrán a los pies de Dios, pero otras se van a ir de la presencia de Dios buscando otras cosas. Es que Dios no los quiere obligados. Dios no los quiere obligados, porque nada obligado es bueno. Y a su nombre. Dios lo que puede entender es que su amor es tan infinito, que tú, siendo quien seas, habiendo hecho todo lo que has hecho, Dios está dispuesto a perdonarte el día de hoy. Y a su nombre. Por eso Juan escribe, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra, porque los que oyen y leen todavía están vivos, están respirando en la tierra. Y para ellos es la promesa, porque Dios es un Dios de vivo, Dios no es un Dios de muerto. Y a su nombre. Dios, cuando nosotros estamos en Él, aún muriendo no morimos, sino que pasamos al plano espiritual, donde Dios prometió levantarnos de los muertos para llevarnos a su gloria. Y a su nombre. Pero no estamos muertos, estamos vivos, descansando para esperar su venida. Aleluya, gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria al Señor. Yo quiero que podamos leer la palabra de Dios. Vámonos al libro de Job. Y yo quiero, hermano, en el capítulo 21, que usted pueda o podamos aprender un poco más, porque es que nosotros ignoramos las bendiciones de Dios
Dios no es que quiere condenar al mundo. Si Dios quisiera condenar al mundo, el mundo no existiera. Ya Dios hubiese hecho juicio. Ya Dios hubiese acabado todas las cosas. Ya todas las cosas se hubiesen cumplido. Pero dice la palabra que Dios tiene que renovar cada día su misericordia para poder darle la oportunidad al ser humano de arrepentirse y venir a sus pies. Dice el libro de Job capítulo 21. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a leer el verso 30. Gloria al Señor y a su nombre. Dice la palabra del Señor que el malo es perseverado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. Escucha, hermano, el malo, dice la palabra del Señor, ya tendrá su fin. El día de destrucción, el día de la ira de Dios, es donde Dios dará justa retribución a aquellos que hicieron mal, y asimismo dará galardón a aquellos que se guardaron para Él y a su nombre. Pero entonces el infierno no está guardado para los que hicieron bien o los que se apartaron del mal. Dice en 2 de Pedro, y vamos a leer, porque la idea es que nosotros podamos entender de que Cristo habla de ser libres, de que somos libres. 2 de Pedro, capítulo 2. Muchas personas dicen cómo Dios es tan malo que ha creado un lugar para atormentar a las personas. Cómo Dios es tan malo que ha creado un lugar para castigar a las personas. 2 de Pedro, ¿lo tiene? Capítulo 2, verso 4, dice la palabra del Señor: porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, al día de la ira. Escuche bien, hermano, el infierno no fue creado para el hombre y a su nombre. Fue creado para que Dios pudiera hacer juicio a aquellos ángeles que hicieron el mal. Pero así como Satanás y los ángeles cayeron, así el hombre también cayó en pecado delante de los ojos de Dios. Y ahí es donde el hombre va a estar, para que en el día final Dios pueda levantar juicio contra todos ellos y a su nombre. Nosotros, al ver la palabra de Dios, podemos ver que Dios no es un Dios malo. Dios es un Dios justo, y que Dios es necesario que Satanás, los demonios, como ya está plasmado, que en el fin de todas las cosas serán juzgados, todos ellos puedan perecer o puedan ser llevados a la presencia de Dios, para que Dios le dé el dictamen final. Usted sabe cuál es el texto en la palabra del Señor más triste y más lamentable. Usted sabe cuál es el texto en la palabra de Dios más triste y más lamentable que se cumplirá en el libro de Apocalipsis. Es aquel que dice: y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Aquel que no se halló ahora inscrito en el libro de la vida sufrirá la condenación que Dios tenía para los ángeles, no para el ser humano. Y a su nombre. Ahora puedo ver la bendición en Cristo Jesús, de su gran amor, que ahora Él paga en la cruz para yo poder estar inscrito en el libro de la vida, y que en aquel día yo no sea lanzado al lago de fuego con los ángeles y los demonios, sino pueda entrar a la gloria de Dios, aunque yo no mereciera ese hermoso regalo. Y a su nombre. Ahora puedo entender que el infierno no estaba creado para el ser humano, sino que el ser humano, por apartarse de Dios, tiene que pagar lo que ha hecho en la tierra. Gloria al Señor. Aleluya. Yo quiero que usted pueda ver cómo la palabra del Señor nos muestra a nosotros que realmente el infierno, repito, aunque el hombre lo ignore, no se escapará de estar allí si no se arrepiente antes.
Aunque el ser humano diga yo no creo en eso, eso no lo va a justificar para no llegar a ese lugar. Lo dice la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, vamos al libro de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Cuando lo tenga, don gloria a Dios. Mateo 13. Vamos a leer desde el verso, vamos a leer del verso 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven, a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Así, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene su oído para oír, oiga. Nuestro Señor Jesucristo les decía o le enseñaba a sus discípulos, aquí en todas las iglesias o aquí en el mundo entero, muchas personas dicen creer en mí. Muchos dicen creer en Dios, muchos dicen tener la palabra de Dios, muchos dicen hacer la voluntad de Dios, pero llegará el momento donde unos serán recogidos como la cizaña y serán echados al horno de fuego, pero unos serán recogidos como trigo y serán llevados al trono o al trono de la gracia, a la presencia de Dios. Y a su nombre. Nuestro Señor le hablaba a sus discípulos cómo serían todas las cosas. Incluso les aconsejaba diciendo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela. Y si tu ojo derecho es ocasión de caer, córtalo. ¿Por qué? Porque es mejor que entres manco o tuerto al reino de los cielos y no ser condenado por la eternidad. Y a su nombre. Es decir, que la eternidad es algo que ya está determinado. Pero Dios nos ha dado la victoria en la cruz a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya entiende por qué aquel hombre que yo veía estaba llorando como un niño? ¿Y a su nombre? Porque él entendió que él no merecía entrar a la gloria de Dios, sino que realmente él merecía la condenación eterna. Si usted pudiera contar el día de hoy, si usted es buen matemático, las mentiras que pudo haber dicho el día de ayer, si usted tiene 30 años, multiplicarlas por los años que tiene de vida, todas las que ha dicho. Si usted puede contar toda su maldad en la tierra, se dará cuenta que aunque usted le pida mucho perdón a Dios, Dios no puede perdonarlo, porque usted es una máquina perfecta, pero asimismo es una máquina que está controlada por la maldad. Jesús le dijo a sus discípulos, el que hace pecado es esclavo del pecado, y la paga del pecado es la muerte. Pero también dice la palabra del Señor, pero la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Aunque usted y yo fuimos controlados en este mundo para hacer el mal, Dios quiere deshacer las obras del diablo para que nosotros comenzamos a hacer el bien para Él. Y a su nombre. Entonces podemos ver cómo Dios muestra su amor. Y yo quiero que usted pueda leer en el libro de Ezequiel. Gloria al Señor. Ese es el amor de Dios. El libro de Ezequiel. Cuando lo tenga, don gloria a Dios. Gloria al Padre eterno. Ezequiel, vamos a leer el verso 33, que dice Dios. Ezequiel capítulo 33. ¿Lo tiene, hermano? Vamos a leer el verso 11. Yo quiero que usted pueda escuchar la palabra de Dios en este día. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. ¿Es la voluntad de Dios que muera el malo? ¿Y a su nombre? ¿Es la voluntad de Dios que muera el impío? No. Lamentablemente, el único que no tiene salvación es Satanás. El único que no tiene salvación.
o no tiene salvación. Son los ángeles que negaron a Dios en el cielo y se rebelaron contra Él. Pero dice la palabra que todo aquel que respire, la misericordia de Dios está sobre él. Porque Dios no quiere que se pierdan, como dice la palabra, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Sino que todos puedan venir a Dios y ver que es muy hermoso vivir bajo la cobertura de Dios. Es muy hermoso vivir sabiendo que si el día de hoy se para mi corazón, yo sé a dónde yo voy a descansar por la eternidad. Bonito es saber que pase lo que me pase hoy, yo voy a ser recibido por aquel que me hizo libre. Y a su nombre. Y esa es la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Que Él nos perdonó, que Él nos lavó. Pero Él también en el libro de Apocalipsis nos dice: pero oigan lo que tengo escrito para ustedes. Prepárense, porque ya vendrá el cumplimiento de estas cosas. Aquel que estuvo desde el principio, el primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque Cristo fue el primero que murió en la cruz y resucitó. Y luego le seguiremos nosotros. Brinde un fuerte aplauso al Señor. Y a su nombre. El Señor lo dice en su palabra. Yo quiero que usted se vaya al libro de Jeremías. Váyase a Jeremías. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? A ver, ya nosotros leímos Ezequiel, ¿verdad? Vamos a leer Jeremías capítulo 31. ¿Qué dice el Señor? Vamos a leer el verso 3. Dice así la palabra, ¿lo tiene? Jeremías 31:3. Ya su nombre. Dice la palabra del Señor: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios muestra a la humanidad un amor eterno y por eso hasta el día de hoy estamos con vida aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor que Dios ama al ser humano. A pesar de su condición, Dios nos ama y por eso Él renueva la misericordia. Porque así como el Padre tiene la esperanza de que su Hijo se vuelva de su camino, así Dios tiene la esperanza que la humanidad se arrepentirá. A pesar de todo, Dios no pierde la esperanza de que el mundo verá su palabra, creerá en su Hijo y recibirá la salvación. Y a su nombre. Una de las bendiciones, hermanos, yo siempre le doy gloria a Dios y por eso yo entiendo a las personas que pueden decir o le pueden decir a usted si es fanático, que tanto anda en la iglesia. Si supieran, hermano, lo hermoso que se siente ser lavado por la sangre de Jesús. Si supieran realmente, hermano, que todavía veo a mis hijos y le digo: Señor, tú eres bueno conmigo, me has dado 2 hijos y una esposa. Es algo que nadie puede explicar a menos que lo viva. Nadie puede explicar cómo Dios puede tomar a una persona que no merecía nada. No merecía nada. Una persona que estaba condenada porque caminaba según los pensamientos del mundo, según lo que el mundo nos decía o nos enseñaba. Así caminábamos. Pero ahora Dios nos hizo libre del mundo y nos hizo libre del pensamiento del mundo, y ahora nosotros estamos ligados por amor a la palabra de Dios y a nuestro Señor Jesucristo y a su nombre. Ahora el Señor nos tiene a Él, el Señor nos trajo a Él y el Señor nos muestra en su palabra que no es que Dios odia al mundo. Dios no odia al mundo, Dios ama al mundo, pero todos tendremos que pasar por lo que ya Dios estableció. Gloria al Señor y a su nombre. Yo quiero que usted se vaya al libro de Romanos. Yo quiero que usted se vaya al libro de Romanos y va a buscar el capítulo 8. Cuando lo tenga, don gloria a Dios. Y yo quiero que usted pueda entender, hermano mío, pueda entender. Dice el verso 1. Diga conmigo: yo lo voy a entender.
Dígalo fuerte, yo lo voy a entender. Dice ahí Romanos 8, verso 1 en adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, el que viene a Cristo Jesús, dice primero la palabra de Dios, Dios no lo echa fuera. Dios no lo echa fuera. Es tan hermoso lo que Dios plasmó en su palabra, que dice que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Sabe por qué? Porque el Padre dice: uno más se ha salvado. Y a su nombre, uno más se ha salvado. ¿Qué padre quiere ver a sus hijos condenados? Yo creo que ninguno. Hace tiempo vi una película, creo que la vi con mi esposa cuando íbamos comenzando en el camino. Una película que me marcó mucho, porque aunque el ser humano diga que sabe lo que es amor, no conoce lo que es el amor, a menos que conozca a Dios y a su nombre. En esta película era un matrimonio, si usted la ha visto o no se la ha visto, se llama A Prueba de Fuego. ¿Sabe lo bonito de esta película? Que el hombre pensaba que la mujer estaba equivocada, porque el hombre estaba guardando un dinero para comprarse un hermoso yate, pero ella tenía a sus padres enfermos, entonces por ahí vinieron los problemas entre ellos. Pero los padres de este varón le aconsejaban, y el papá le decía: hijo, yo sé que ya tú te vas a divorciar, pero yo te voy a pedir algo antes que tú lo hagas. Toma este libro, 40 días, y en cada día tú vas a hacer algo diferente con tu esposa. Y este hombre empezó a tomarlo en cuenta. Él dijo: bueno, no hay solución, lo voy a hacer, después si no funciona ya me divorcio. Y este hombre en el primer día le empezaba a decir: ayuda a tu esposa a hacer esto, ayuda a tu esposa a hacer aquello. Y entonces la esposa lo rechazaba, porque ella ya estaba molesta, ya estaban por separarse. Entonces lo trataba mal. Entonces le decía: ¿qué te pasa? ¿Por qué ahora si lo vas a hacer, si antes no lo hiciste? Resulta que la mujer la estaba enamorando a otro doctor, y ya ella quería también como apartarse de su esposo. Entonces el hombre bravo, un día con el papá, que esa fue la parte donde más me llegó de la película, le dice al papá: papá, ya estoy cansado ya. La trato bien, le hago el desayuno, lavo los platos, me aparto de esto y de aquello, y ella me trata mal. No puedo entender cómo tú me puedes decir que la ame si ella me trata mal y me escupe. Y el hombre viene y se acerca a la cruz y le muestra la cruz. Así es el amor de Dios. Así es el amor de Dios. Que a pesar que el ser humano lo ignora, lo rechaza, se aparta de él, hace lo malo, ahí está el Padre haciendo lo bueno todos los días para que vea su inmenso amor. Ese es el verdadero amor. No es el que ama el que lo ama, sino el que ama a aquel que no siente amor por el otro. Entonces Dios todos los días está con nosotros, porque es tanto el amor de Dios que hasta incluso el último suspiro de nuestra vida Dios está con nosotros, porque Él desea que tomemos el regalo de la salvación y no partamos a la condenación eterna. Eso hace el Padre con nosotros. En esta película yo empecé a comprender muchas cosas, hermanos, y entender lo que realmente es el amor. La palabra de Dios dice que el amor es sufrido, el amor todo lo soporta. Cuando nosotros tenemos problemas en la casa o en cualquier lugar, nos llenamos de rabia, de impotencia. Si Dios se llenara de rabia, de impotencia con nosotros, ¿qué sería de nosotros? Dios no, Dios está ahí y nos sigue amando. Cristo está ahí y nos sigue amando. Y por eso dice la palabra que fue tan grande el amor de Dios que lo entregó a Él en la cruz por aquellos que no merecían salvación. Una de las cosas también que me llama la atención en la palabra de Dios es que Cristo, al ser crucificado, ahí los soldados por maldad, Cristo en vez de darle agua le dan vinagre. Empezó a temblar, empezó a oscurecerse, empezó Cristo a clamar, y entonces dice la palabra que Cristo oraba por los que
condenaban, y un soldado dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero lamentablemente ya lo había crucificado. ¿Cómo podía restaurar a aquel que había matado? Aquel hombre se dio cuenta tarde de lo que había hecho. Dios no quiere que sea tarde para ti y te des cuenta de lo que estás haciendo. La batalla de la palabra de Dios es la salvación del ser humano. Yo le doy gracias al Señor, hermano. A pesar de muchos juicios a nosotros como cristianos, ustedes no saben lo que un cristiano puede sufrir sirviéndole a Cristo Jesús. Usted no se lo imagina, hermano. Antes, cuando hacíamos cosas malas, éramos vistos como buenas personas. Pero ahora lo único que queremos hacer es servirle a Dios y hablarle de la palabra a las personas. Y las personas nos rechazan diciendo que somos locos, diciendo que somos fanáticos y que nos lavaron el cerebro. Si supiera, hermano, lo bonito que se siente cuando nos lavan el cerebro y nos lavan el corazón, hermano. Si supiera lo hermoso que se sabe es sentir que estoy viviendo mi vida y que antes no la podía vivir porque estaba atado a la maldad. Ahora sufro, sí, gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios. Dios, gracias por lo que yo sufro, porque lo que sufro ahora no lo sufro por hacer lo malo, sino por hacer lo bueno. Me cuesta, hermano, ser padre, me cuesta ser hijo, me cuesta ser pastor, me cuesta. Pero a pesar que me cueste, yo sé que Dios está conmigo y que yo voy a vencer, porque ya Cristo venció en la cruz por mí. Amén. Yo sé que como creyente, hermano, nosotros vamos a vencer, porque ya Cristo hizo lo más difícil. Ya Cristo hizo lo más difícil. Ya Cristo venció a la muerte. Ya Cristo venció al pecado. Ya Cristo venció al mundo. Y ahora dice la palabra que Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Y aquel que viene a Él abre para que tú puedas entrar. Yo te invito a ponerte de pie y podamos orar al Señor. Yo lo que pido es que usted pueda por un momento cerrar sus ojos. Alce las manos al cielo y dele gracias por su vida, hermano. Usted dirá, hermano, porque usted le da gracias a Dios por su vida. Porque gracias porque tengo vida, puedo disfrutar de mi hogar, puedo disfrutar de todo lo que Dios me da. También le doy gracias a Dios por la vida de mi familia, de mi madre, de mis hermanos. Le doy gracias a Dios por todo lo que Él me da, porque ahora entendí que todo lo que Él me da es un regalo. Yo no merecía nada, hermano. Alce las manos al cielo. Dele gloria a Dios. Señor, ¿qué merece el hombre, mi Dios? ¿Qué merece el ser humano? Nada merece, Señor. ¿Cuántas veces no te ha negado el ser humano solo por complacer sus deseos? ¿Cuántas veces, Señor, no ha hecho lo malo el ser humano solamente para obtener un bien terrenal que un día va a desaparecer, porque nada se podrá llevar de la tierra, Señor? Nada merecemos. Nada merecemos, Señor, de ti. Y todavía tú, Señor, nos demuestras tu amor, que siendo pecadores entregas al Hijo, Señor. Entregas a tu Hijo. Lo entregas allí. Ahora entiendo, Señor, tu amor, mi Dios. Antes veía un Cristo ahí, en un crucifijo, sin sentido, mi Dios, pero ahora veo, Señor. Ahora puedo ver, Señor, que todo tiene sentido. Él es la puerta. Él es la puerta, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que aquel que viene a ti, Señor, tú no le echas fuera. Aquel que viene a ti, Señor, tú lo recibes, Señor. Padre amado, por eso seguimos orando y intercediendo, porque he entendido, Señor, que yo no puedo salvar a nadie. Nosotros no podemos salvar a nadie. Si tú no metes tu mano, Señor, nadie podrá salvarse. Por eso, Señor, ayúdanos para que nuestra familia pueda entender, Señor, que no es una religión, que no se trata de una tradición, que no se trata de una costumbre, se trata de un corazón agradecido que quiere demostrarte cada día,
Señor, que no fue en vano lo que hiciste en la cruz. No fue en vano lo que tú entregaste, Señor. Tu amor en nuestra vida es lo más grande. Tu amor en nuestra vida es lo mejor que tenemos. Te amamos más que nuestra familia, porque tú, Señor, derramaste tu amor en nuestra familia. Y si tú, Señor, no nos ayudas, nuestra familia jamás podrá salvarse, Señor. Y por eso descansamos en tu promesa. Mi casa y yo te serviremos. Todos nuestros seres amados llegarán. Porque tú prometes, Señor, que aquellos que perseveran hasta el fin, ellos serán salvos. Y no solamente ellos, Señor, sino que todos aquellos, Señor, que están a nuestro lado entrarán juntamente con nosotros. Y yo creo en tu palabra, Señor. Para ti no hay nada imposible, mi Dios. Para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Rey. Aunque cueste, Señor, ayúdanos a perseverar en este camino. Aunque cueste, Señor, ayúdanos a abrir nuestros ojos cada día para no dejar ver tu gloria, Señor, y apartarnos de ti. Ayúdanos, Señor. Toca nuestros corazones y veamos, Señor, que lo que tú has escrito en Apocalipsis, Señor, no es un libro, Señor, para que tengamos temor, sino para que veamos tu inmenso amor. Porque de todas esas cosas que están preparadas para los malos, tú quieres librarnos, Señor, a nosotros. Incluso tú quieres librar a aquellos que están haciendo lo malo en este momento, Señor. Aquellos que merecen el mal, tú quieres librarlos de su propio mal y de su propia destrucción, Señor. Gracias te damos por tu iglesia, Padre. Danos un corazón agradecido todos los días. Todos los días, Señor, que no olvidemos tu amor y misericordia, Señor. Padre, si hay alguno aquí que no te ha recibido, Señor, si hay alguno acá, Padre amado, que todavía no ha entendido este regalo, hoy oramos para que tú, Señor, le abras su entendimiento. Y puedes hacer lo mismo que has hecho en muchos de nosotros, Dios. A nosotros nadie estaba atrás de nosotros presionándonos. Nadie estaba atrás de nosotros, Señor, queriéndonos obligar. Tú solito, Señor, llegaste a nuestras vidas. Tú solito llegaste a nuestras vidas, Señor. Y cuando yo estaba haciendo lo malo, una voz me decía: eso está mal, hijo mío. Eso está mal. Eso está mal. Y allí es donde yo podía, Señor, por mi cuenta, Señor, apartarme del mal, porque tú mismo tratabas conmigo, Señor. Porque tú tratabas conmigo, Señor. Te doy gracias, Padre. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar, Señor, que yo te iba a servir? Que nosotros te íbamos a servir. Si quizás nadie daba nada por nosotros, éramos los más malos, o éramos los malos de la casa, los malos de la sociedad. Y ahora, Señor, aunque no podemos decir que somos buenos, tú nos ves, Señor, como hijos buenos, porque tu Hijo está dentro de nosotros, Señor. Tu Hijo está dentro de nosotros. Señor, guarda la mente de mi hijo Jesús Manuel, de mi hija Alejandra. Guarda la mente de mi esposa, guarda su corazón. Yo no quiero, Señor, que ellos se pierdan jamás. No permita, Señor, que mi hogar se pierda. No permita que mi madre, que mis hermanos, que mi padre, que mi familia se pierda, Señor. Es lamentable, Señor, el pensar. Es triste pensar, Señor, que unos entraríamos en tu gloria y otros serán desechados, Señor. Nosotros no podremos hacer nada por ellos. Por eso te servimos, Señor. Por eso creemos en ti. Que así como nos has librado, así librarás, Señor, a nuestros seres amados, Señor. Así tú lo harás, así lo vas a hacer, porque tu palabra dice que el que crea, Señor, para el que cree todo es posible, Señor. Y yo creo y me mantengo sobre la roca a pesar de todas las adversidades. Toma todo corazón en esta mañana, Señor. Hazle sentir tu amor y tu presencia, para que ellos puedan declarar que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, su Señor y su Salvador. Te alabo, mi Rey, en tu santo nombre. Amén y amén. Brinde un fuerte aplauso al Señor. Bien lejos llega ese aplauso.
bien lejos, aleluya, hermano. Y yo quiero que usted esta mañana pueda saber que Jesucristo, su Rey, su Redentor, le ha hecho libre. Le ha hecho libre. Solamente tiene que declararlo. Alce las manos al cielo y diga: Señor Jesús, tú me conoces. Tú sabes quién soy. Yo solo no puedo. Pero si tú me ayudas, Señor, si tú me ayudas, yo te sirvo, Señor. Ayúdame a vencer a aquellos que quieren mi alma, que quieren mi vida, que quieren mi felicidad y que quieren mi eternidad y que quieren mi familia, Señor. Ayúdame a vencer, porque tu palabra dice, diga conmigo, tu palabra dice que donde está tu espíritu, ahí hay libertad. Entonces yo te pido que tu Espíritu Santo venga a mi vida y se quede por siempre, Señor. Tu Espíritu nos arrope, que mi nombre, Señor, pueda estar inscrito en el libro de la vida. Amén y amén. Ahora sí, brindo otro fuerte aplauso al Señor, hermano. Dios le bendiga más.